Bien, dele Morales, gracias, Tami Santana. Continuamos. En este libro, Los mitos hebreos, Alianza Editorial, Robert Graves y Rafael Patai describen con detalles el contenido de dicha narración. En el comienzo de los tiempos, los dioses Apsu, el procreador, y Tiamat, la madre, se unieron y engendraron numerosos monstruos. Tiempo después surgió una generación de dioses más jóvenes. Uno de ellos, Ea, dios de la sabiduría, desafió y mató a Apsu. Tiamat se casó con su propio hijo Kingu, engendró monstruos con él y se dispuso a vengarse de Ea. El único que tuvo valor para enfrentarse a Tiamat fue el hijo de Ea, Marduk. Este mató a Tiamat y tras partirla por la mitad utilizó una de las partes como firmamento para impedir que las aguas de arriba inundaran la tierra y la otra como base rocosa para el mar y la tierra. Este fragmento del Enuma Elish recuerda sospechosamente al relato del Génesis sobre el segundo día de la creación. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban arriba del firmamento. Y llamó Dios al firmamento cielos. No es el único elemento similar que encontramos en el texto acadio, muy anterior al relato bíblico, al compararlo con el Génesis. Tras asesinar a Tiamat, Marduk se dispone a crear todo lo visible y esta labor coincide casi punto por punto con lo reflejado en las páginas del Antiguo Testamento. Según el Génesis, Dios, tras crear el firmamento y separar la tierra de los mares, se dedicó el cuarto día a generar el sol, la luna y las estrellas. Bien, es una batalla, ¿verdad? Porque hay supuestas explicaciones, muchas teorías, a la discrepancia o aparente discrepancia, ¿verdad? Uno por el texto sagrado, uno trata de arreglar la expresión. El versículo 3 me habla de una luz. Dijo Dios que sea la luz. Bien, seguimos. Sigue aquí, Moral. Al día siguiente, los monstruos marinos, los peces y las aves. Finalmente, el sexto día dio forma a las bestias terrestres, las sierpes y al ser humano. Y al séptimo día descansó. El Enuma Elish explican Graves y Patai presentan el siguiente orden: separación del cielo de la tierra y el mar, creación de los planetas y estrellas, creación de los árboles y las hierbas, creación de los animales y los peces, creación del hombre por Marduk con la sangre de Kingu, Adán y Eva y la caída del hombre. Al igual que sucede con el caso anterior, el relato de la creación de una pareja original aparece en numerosas tradiciones míticas del Oriente Próximo. Todas estas historias son, por supuesto, muy anteriores a la redacción de la Biblia. Según el Génesis, Dios creó a Adán el sexto día y para ello utilizó polvo de la tierra. Como saben bien los mitólogos, los relatos sobre dioses que crean al hombre a partir de la tierra, polvo o arcilla, son muy comunes. En Egipto, el dios Nun o Ptah creó al hombre con una rueda de alfarero, explican los autores de los mitos hebreos.
En Babilonia, la diosa Aruru o Ea modeló al hombre llamado Endiku con arcilla. Bien, vamos al paréntesis entonces. Vamos con la tarea. Bien. Melvin, ayúdame como moderador ahí y use el cronómetro. 5 minutos para cada uno. Vaya llamando, por favor, Melvin. Ok, ministro. Tenemos el cronómetro ready. ¿Usted llama a alguien, maestro? No, lo nombré a usted como moderador. Ah, ok, ok. Vamos a comenzar con Julio Daniel Santana, si es posible. Solo que no hay. ¿Se escucha ahí, verdad? Fuerte y claro, ministro. Sí, qué bueno, qué bueno. Bien, vamos. Bueno, Mary, va a tener que ponerme las diapositivas entonces. Cifre para que me permita compartir. Sí, ahora me. Vamos a buscar la opción aquí. Ahora sí. Listo. Bien. Bien, a mí me ha tocado hablar sobre la mitología concerniente a José y la esposa de Potifar, que por cierto no sabemos el nombre de ella, al menos no lo sé, buscado y no lo encuentro. No aparece registrado, parece ser. Bien, nos encontramos en el capítulo 39 del libro de Génesis y encontramos una hermosa historia muy bien conocida por todos nosotros, que es la historia que habla de la seducción de la esposa de Potifar a José y cómo no acepta los ofrecimientos de ella, sino que por el contrario sale huyendo y diciendo que pecaría contra Dios si hiciera tal mal. Además, vemos aquí la honestidad de José y todo eso, pero hay algo que nos llama la atención en todo esto y es que parece ser que quien escribió esta historia acerca de José tuvo que ver mucho con porque aparece un documento y no solamente uno, aparecen unas cuantas cosas que podríamos buscar, indagar, pero por el tiempo no vamos a poderlo hacer, que tratan de decirnos de que realmente el escritor de esta historia, del capítulo 39 de Génesis, estuvo muy mezclado, muy marcado con las tradiciones y la metodología de los egipcios de ese entonces. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran similitud y ojalá me pudiera poner la diapositiva para irla leyendo. No sé, Melvin, parece que está complicadito, no sé. Melvin. Bueno. Pero en fin, aquí hay un cuento, una historia, un relato acerca de dos hermanos egipcios. ¿Me están escuchando, verdad? Porque yo todo como en silencio. Bueno. Claro. Qué bueno, qué bueno. Lo que me gustaría que pusieran las diapositivas, a ver si podemos entender mejor. Pero bien, lo que nos habla es de que habían dos hermanos, según un cuento que apareció en el 1800 y tanto, vamos a buscar la fecha ahora, que habla acerca de dos hermanos, Ampú y Beta, los cuales eran dos hermanos muy unidos que vivían juntos como si fueran padre e hijo. Trabajaban inseparablemente la tierra, cultivándola y criando ganado. Un día su mujer aprovechó para intentar seducir al hermano menor. Bata, que así era su nombre, enérgicamente se niega y cuando ambos regresan, la esposa le miente diciendo que Bata no había cesado de acosarla y que hasta la había golpeado cuando ella se negó. Enormemente enfadado, ambos deciden matar a su hermano menor por semejante ofensa.
Al comprender el peligro, Bata decide huir, no sin antes rezarle a Ra-Ara-Ki para que lo salve. O sea, estamos hablando de un dios de la mitología. Ese es el dios Sol, que generalmente se le conocía como el dios Ra. El dios crea un lago lleno de cocodrilos entre los dos hermanos y de una de las orillas, Bata le cuenta la verdad a su hermano para confirmar la veracidad de su versión y los hechos. Este se corta, o sea, Bata los genitales y los lanza al agua, donde un pez gato se lo come. El hermano menor, o sea, Bata, le dice a su hermano mayor que irá hacia un oasis llamado el Valle de los Cedros y que allí colocará su corazón en la parte posterior de la flor de un cedro. De modo que si lo talan, Ampu lo podría encontrar y así ayudarlo a resucitar. También le dice que si algún día le dan una jarra de cerveza espumosa, eso sería una señal de que debería buscar. Ampu, entristecido por haber dudado de su hermano, retorna a su hogar y mata a su esposa por la traición que había cometido esta. O sea, aquí vemos entonces, y no sé si la diapositiva me la podían poner, no sé qué también. Vemos que hay una gran similitud entre lo que aconteció a José con la esposa de Potifar y lo que le aconteció a estos dos hermanos. Julio, se están proyectando de hace rato. Pero yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo por parte, Mel. No, no se están proyectando, no se ven. Yo no la veo tampoco. Sí, lo que pasa es que creo que se están proyectando las dos junto con la del maestro. Sí. Pero no sé cómo quitar la del maestro entonces, porque él está como... Pero están ahí, si me seleccionan a mí, pueden No, ver la... quité la mía, Melvin. ¿Y se ve la que estoy proyectando? No, no. Pues, dejarle compartir otra vez. Exacto, inténtalo. Yo quité la mía. Tiene la opción de que cualquiera comparte. Chequen ahí ahora. No sé. Maestro, disculpe que lo interrumpamos al Sí. hermano Daniel. Sí. Lo que pasa es que al tocar la pantalla o el teléfono, aparece pantalla compartida 2. Si le dan un toque ahí a la viñeta hacia abajo, aparece pantalla con Melvin Santana y pantalla con Dr. Cipe. Al darle a Melvin, aparece la diapositiva de Daniel. Perfecto, ya Parece que eso es Sí. una nueva modalidad. No, Sí. Ah, bueno. Sí, Yo no ellos lo había actualizaron. Ellos actualizaron y Mira, no nos avisaron. que se puede convertir dos pantallas, mira, no sabía. Ya, si ahí veo y se reanudar, que sé yo qué. Bueno, pero no veo nada ahí. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la historia, hay una duda, podríamos decirlo así, de la historia de José y la esposa de Potifar, porque parece ser que el escritor de ese capítulo 39 estuvo un poco familiarizado, estuvo un poco ligado a las Ahí tradiciones. sí, ahí se ve. Sí, ahora lo veo yo. Dice que el relato egipcio de los dos hermanos. Mary, vamos a la anterior, o sea, la primera. Exactamente. No, ya tú terminaste. Sí. Dale a la próxima. Cuando dice que Jesús huye de la esposa de Potifar, y fue lo mismo que pasó con Bata, el hermano de Ampu, quien cuando él lo envía a su casa, donde su esposa a buscar semillas que estaban sembrando se había terminado, esta le dice, acuéstate conmigo. O sea, la historia es idéntica a la que le aconteció a José con la esposa de Potifar. Lo único que tiene es que estos son dos hermanos, en el relato de los hermanos de Egipto, y la de Potifar, pues es con el esclavo, con su amo. Pero tiene una gran similitud. Entonces lo que dicen algunos escritores que parece ser que el relato de Génesis 39 fue inspirado en esta leyenda, en esta historia, en este cuento, como tú quieras llamarle, que existía ya para esa época en Egipto. Ministro, le queda un minuto. Y ya hemos estado hablando acerca de cómo era más o menos el episodio que se encuentra. Es un episodio un poco largo, pero lo que queremos resaltar es aquí más bien es la similitud. Mary, pásame a la próxima diapositiva. Sigue con la otra para terminar ya.
Síguelo más, un poquito. Aquí tenemos el relato hecho de los 2 hermanos y José y la esposa de Potifar. Este relato aparece en un papiro egipcio y que actualmente descansa en el Museo Británico. Es uno de los principales ejemplos de que el relato de José tiene una herencia egipcia. Este papiro escrito en escritura hierática y que remonta al reinado de, ¿cómo diría?, del antiguo Egipto, nos hace ver y nos hace comprender que realmente Génesis estuvo inspirado en este cuento, en esta historia, o sea, el autor del capítulo 9, como ya he dicho bastantes veces. Este singular papiro se compone de 19 páginas, 7 de ellas cuentan con 9 líneas y 12 con 10 líneas, y fue redactado por un escriba llamado Ennena. El manuscrito fue adquirido por Elizabeth de Orbiney y vendido al Museo Británico en el año 1857. Este es un texto que narra la novela de 2 hermanos. El mayor se llamaba Anubio o Ampú y el pequeño menor Bata. Anubio tenía una casa y su esposa, y su hermano menor vivía con ellos en el establo. Era para ellos igual que un hijo. Sacaba el ganado, les ayudaba en el campo. Cuando llegó el tiempo de ir a la tierra, los 2 hermanos iban trabajando juntos. Cuando se aparecieron, que le faltó grano, Anubi envió a su hermano pequeño a la ciudad para que comprara más grano. Y la historia de ahí en adelante es idéntica, es similar, los mismos acontecimientos, todo igual que como le aconteció a José con la esposa de Potifar. El hermano dice, corre y trae simiente de la ciudad. Tiempo, El Julio, hermano, tiempo. no, pero ¿cómo va a ser Melvin? Claro, lo ayudé como con un par de minutos de más por el tema de la diapositiva y eso, pero ya usted está pasado, Julio. Entonces aquí vemos, dame terminar para que el nombre original, el cuento de 2 hermanos, le invito para que lo lean, es muy bonito. Y es una historia que tiene una similitud, como ya dije, con la de José y la esposa de Potifar. Fin, entonces. No sé si el Moré tiene alguna aportación para que no pasar con el siguiente. No, que el que hizo plantilla la comparta por el grupo. Y estaba esperando que él mencionara el papiro, compartir una información. Pero excelente, tiene sus 5 puntos. Julio Daniel hizo su tarea y es lo importante. Bien, bien, entonces. Vámonos con mi hermano Jairo Lorenzo. Amén, amén, Dios bendiga. Bueno, yo no tengo diapositiva porque no sabía que era con diapositiva, pero lo mío es... Tranquilo, No, yo tampoco hice. no es obligatorio, no es obligatorio. Dije el que hizo, el que la hizo que la comparte. Ok, perfecto. Entonces lo mío es sobre el relato de la esposa de Job y la comparación entre el texto masorético y la versión de los 70. Hay personas que piensan que porque el texto masorético es hebreo, es de mucho mejor calidad y quizás más antiguo que la Septuaginta. Pero no necesariamente, ya que la Septuaginta data de alrededor del 250, por ahí antes de Cristo. El texto masorético, si se puede o si se quiere, es tardío, porque data de entre los siglos 6 y 8 aproximadamente después de Cristo. Entonces, lo que se piensa es que la base textual que utiliza la Septuaginta, o sea, traduce del hebreo al griego, pero es una base textual diferente a la usada por los masoretas, y ahí radica la diferencia. Y claro, también se habla de algunas modificaciones hechas posteriormente al texto hebreo, que la Septuaginta no la presenta. Entonces, tenemos que ir al texto. Vamos primero a la Reina Valera del 60. Job, capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces le dijo a su mujer, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Ese es el versículo 9 del capítulo 2. En la Reina Valera, ahora vamos a la Biblia textual, cuarta edición, mismo versículo. Ellos utilizan aquí como base la Septuaginta. Dice,
Y pasando mucho tiempo, le dijo su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí, soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? Porque he aquí, borrado de la tierra tu memoria, los hijos y las hijas, dolores de mi vientre y fatiga, a los que en vano te parí entre angustias. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie, y yo, errante y de fregona, de sitio en sitio y de casa en casa, esperando a que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me oprimen. Maldice a Adonai y muere. Una diferencia muy marcada. La primera versión que leímos tiene solamente unas cuantas palabras, un verso bien cortito, mientras que todo eso que leí ahora en la Septuaginta fue un solo versículo, el versículo 9. Entonces, una gran diferencia, ministro y compañeros. Hasta aquí mi parte. Excelente, Jairo, te quedaron 2 minutos. Si usted sabe, servicio económico. Sí, pero igual que yo, que somos green. Sí. Si el Morel no tiene nada que decir. Sí, a Jairo que comparta, por lo menos para comparar. Y es fácil, hasta el celular se puede. Trate de comparar las distintas versiones. Eso con eso tenemos una idea de lo que se llama en crítica textual familias textuales, no bases textuales, las familias textuales para ambos pasajes. Y entonces nos vamos a percatar de la gran diferencia entre el que da la Septuaginta, que da todo un discurso, hay todo un contexto antes de que esa mujer se exprese así. También en Viera de 1909 es la que dice bendice y muere. Yo le voy a tirar fotos a los pasajes y se la voy a enviar de la otra Exacto, y lo versión. comparte por el grupo para que veamos las diferencias en la evolución de esas traducciones. Perfecto. Bien, maestro, le voy a dar yo para salir de eso también. Yo la voy a contabilizar porque lo mío es 1 minuto nada más. Muy Es una bien, definición que usted me mandó a hacer. Es acerca del raconto. Con relación a esta investigación, pues pude ver que el raconto pues pertenece a una subdivisión dentro de lo que es la anacronía, que es un tipo de herramienta o de género que se utiliza dentro de la literatura, y la anacronía pues la podemos definir como una alteración de lo que es el orden cronológico de los sucesos en el relato. Ahora bien, dentro de la anacronía puede ser un movimiento que puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo con respecto al presente mismo de la narración. Aquí entonces pude ver varios tipos de anacronía, como es la analexis. Dentro de la analexis, que muchas veces se utiliza también en obras de teatro, en cine, lo que es el flashback, que como si fuera un salto breve hacia atrás dentro del mismo presente de la narración. Entonces aquí dentro de la analexis también está lo que es el raconto, que es como un relato o un salto hacia atrás. Lo único que lo diferencia entre la analexis y el raconto es la extensión de la narración, que el raconto por lo general es un poco mucho más largo y narra acontecimientos anteriores al presente de la acción e incluso anteriores al inicio de la creación. También ahí podemos hablar de lo que es prolexis, flaxideway, pero me enfoqué solamente en el raconto para no extenderlo más. Pude encontrar varias... Ajá. Darte un ejemplo, mencionaste que el cine lo usa. Sí. La película que hicieron en homenaje a Cantinflas Y se fue demasiado lejos, utiliza la analexis, el flashback. Ok. El Puede que la sí. película todo va muy bien y de repente está en los años, por ejemplo, 60, y Correcto. la película se va a los inicios de Cantinflas y hasta el por qué le pusieron Cantinflas. ¿Cuál fue el episodio? Se va a los años 30. Ok. Es muy interesante en ese sentido. No le había visto. Yo sí conozco
en Los Vengadores, que la han utilizado también y en muchísimas películas. De hecho, ellos hay una muy interesante que wow, trabaja este tipo del Titanic, ¿cómo que se llama? No, el Titanic la utiliza, porque la El señora Titanic está, también, sí. ella está narrando Exacto, todo lo que exacto. pasó. Bueno, ese sí es un raconto porque es bastante extensa la narración, pero la que yo le digo, que yo creo que usted la ha visto, es como un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño también. Es como si fueran incluso hasta universos paralelos que también estuve Origen, viendo. ¿no es que se llama? Origen. El origen, Una- origen, correcto. Una Muy buena parecida película. también, aunque tiene también el Déjà Vu, que se llama así la película, con Denzel Washington. Denzel Déjà Washington, Vu. muy buena. Muy Tiene buena película, también, tiene raconto también. Raconte, sí. Sí, o sea, que es un recurso bastante utilizado tanto en la literatura como el teatro, como el cine, y la Biblia pues no escapa de estos géneros literarios. Vale, pero de aquí para no extenderme tanto. No, entonces, Melvin, la Biblia entera es un raconto. No puede decir que es completa, pero tiene Pero bastante. tiene, sí. Te raconto en el sentido, yo entiendo a Jairo, del contexto del escritor, del agiógrafo. Ahí sí. Sí, sí, Exacto, porque eso es, él está eso es. hablando de un futuro refiriéndose al pasado, sí, totalmente de acuerdo. Sí. More, si no tiene pregunta, entonces pasamos al siguiente. Sí, seguimos. Vamos entonces, no sé si José Morales tenía alguna tarea, ¿no? Sí, José Morales. positivo, Pues positivo. vamos contigo, ministro, chévere. Amén. Dios le bendiga a todos. La tarea que me tocó fue referente a Lilith. Entonces, vamos a estar exponiendo rapidito, ¿verdad? Son 5 minutos nada más. Entonces, tomé unos cuantos apuntes. Y lo primero que tengo que decir de manera personal es que con respecto a la mitología de Lilith o de Lilith, hay demasiada información y en la gran mayoría de casos se contradicen una con otra. Entonces, más o menos lo que pude investigar aquí, lo que vi como con más fuerza de todo, es que, por ejemplo, estos orígenes de la tradición judía, prácticamente cuando los judíos lo adoptaron, estos orígenes vinieron específicamente de Mesopotamia. A diferencia de Eva, que fue creada de una costilla, ¿verdad? De Adán, Lilith fue creada de la tierra al igual que Adán. O sea, todo esto es la mitología. El judaísmo en sí no ha verificado los datos concretos de Lilith, pero irónicamente ellos emplean el usar a Lilith como parte del mal que proviene del erotismo femenino. Ellos lo consideran así. Entonces también los judíos adoptaron esta creencia ya viniendo de los semíticos que residían en Babilonia. Eso fue cerca de los años 586, ¿verdad? Antes de Cristo. Cuando prácticamente se fusionaron en ese tiempo, con la misma deportación y todo eso, se fusionaron los panteones, tanto de los cananitas como de los hebreos. Se dice también en la Biblia que cuando se hace mención en el Génesis 1:27, donde dice la palabra específicamente, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este versículo, aquí donde enfatiza la parte varón y hembra los creó, muchos eruditos entienden que no estaba hablando de Eva, sino que estaba hablando de Lilith. Lo que quiere decir que según ellos, Lilith fue primero que Eva, ¿verdad? Entonces, en la personalidad de Lilith se dice, por una parte, que era una mujer rebelde, una mujer desobediente y sobre todo que era lujuriosa. Entonces, aquí Eva entró como consecuencia de ciertos acondicionamientos, ciertos acontecimientos que más adelante yo voy a dar un poquito de detalle de ellos. Morales. Pero sí. Tú tienes la base bíblica, porque hay una base bíblica textual, hebrea inclusive, para Lilith. Yo tengo otra que la voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, voy a escucharte. Si no, cualquier cosa, doy el aporte. Dale. Sí, gracias.
Entonces, Lili también es considerada por las tradiciones hebreas como la madre del adulterio. Por eso los mismos judíos, los hebreos, la representan a ella como este tipo de espíritu de maldad. Entonces, también se dice, según estas tradiciones, que ella precedió a Eva, como yo mencioné anteriormente, y que ella, siendo echada del huerto, se convirtió en un demonio, o sea, la demonizaron. Y ella era la que se encarga o se encargaba de robar los niños recién nacidos. También en la representación o la encarnación de la belleza hecha mujer o la belleza, o la belleza maligna hecha mujer. También hay grupos de demonios femeninos que descienden de ella. Yo tenía unos cuantos nombres ahí, pero prefiero resumirlo como los sucubos, que muchos de nosotros conocemos o hemos oído mencionar, ¿verdad? A los sucubos y los incubos. Los sucubos descienden de ella, que ellos usan prácticamente las ramas de la seducción como una arma y ellos viven siempre en oscuridad o en la noche. Entonces, también se dice que la originalidad en sí del mito viene de los sumerios y de los acadios, que de ahí es que en verdad parte esta mitología y luego entonces fue adoptada. La presencia en el folclore, ¿verdad? De Lili se hace así presente, valga la redundancia, en algunas culturas, algunas creencias. Tanto así, por ejemplo, como en el caso de los romanos y de los griegos, que la creencia de esta mujer se llevó tan lejos que incluso se le comparó o se decía que ella era la diosa Alamía, creo que se llama, Alamia o Alamía, ¿verdad? Entonces, esta mitología griega se hizo tan fuerte que incluso los niños romanos y griegos de ese tiempo, las mamás, cuando el niño se portaba mal, lo amenazaban, diciéndole que le iban a hacer como hacía Alamía. Y Alamía lo que hacía era que agarraba a los niños, prácticamente sus mismos hijos, los hijos de ella, y se los comía, ¿verdad? Entonces, con esto lo amenazaba. También otros creen que Lili era... Lamia, Morales, Lamia. Digo, Que eso surgió en la Edad Media, una leyenda de la Edad Media. Entonces ya en el texto de la Vulgata se cambió en el texto que quiero mencionar más adelante, si no lo aportas, se quita Lili y se coloca Lamia. Correcto, correcto. En la de 1909 dice Lamia, la Reina Valera. Ya tú puedes. Pero gracias, es la Vulgata. Digo Vulgata por la evolución de la Vulgata, no la original de Jerónimo, por si acaso. Ok, amén. Entonces, también se considera que Lili es la que está mencionada en la Biblia como acera, ¿verdad? Que se menciona, me parece que en Efesios y en Corintios, no recuerdo bien, pero sí se menciona en la Biblia, acera. Entonces también se le asocia con esta deidad. Incluso el mito se extiende a que Lili también era una mujer celosa, que era posesiva, ¿verdad? Y por ejemplo, dentro de lo que se dice de Lili desde el principio, es que ella quería tomar el control porque ella entendía que estaba creada exactamente a la misma imagen y semejanza, ¿verdad? Como Dios la hizo. Y ella quería tener el control incluso hasta en lo sexual, porque se dice, según la mitología, de que ella no quería estar en una posición sexualmente hablando sumisa, sino que ella quería dominar ella. Entonces, ahí fue que comenzaron supuestamente, ¿verdad? Según el mito, los inconvenientes entre ella y Adán. Y por eso, en un acto de que Adán trató de tener relaciones con ella, al tener más fuerza, colocársela encima, apretarla de los brazos, dejarla prácticamente inmóvil, entonces ella lo que hace es que vocea, que clama, que grita el nombre secreto de Jehová. Y entonces cuando ella hace eso es que supuestamente, ¿verdad? Adán como que entenebrecido, asustado, se despega, entonces Lili es como arrebatada. Pero entonces ya luego de ahí también, según la mitología, agarran entonces a Lili, la sacan del huerto, pero Dios o Jehová
quería hacerla entender y caer en razón para que ella volviera, pero con la condición de que fuera sumisa a su esposo. Entonces ella prefirió la condena. ¿Me dijiste del tiempo ya? Sí, 15 segundos ya. Ok. Nada más para terminar la idea. Entonces ahí en el tiempo se le da prácticamente esa parte de que se le dio a elegir, Dios le dio la opción y ella prefirió quedarse afuera a seguir siendo sumisa. Y perdónenme, medio segundo más para terminar. La otra parte que está en la Biblia, donde supuestamente se habla de ella, pero no se menciona su nombre directamente, está en Isaías 34:14, donde dice: las fieras del desierto se encuentran con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendría allí morada y hallará para sí reposo. Este es el versículo adicional que encontré. Dios le bendiga. Un tema muy interesante. Lo único también, maestro, que yo encontré en ese mismo versículo que Morales acaba de leer, pero en otra versión de la Biblia, que se llama La Palabra. Que chequeé, hay una aplicación aquí que tú pones el versículo y te tira todas las versiones. Y la única que habla de Lili son esas dos, BLP y BLPH, que son de la palabra, que son de la Sociedad Española Bíblica. Y dicen así: se juntaron gatos salvajes con hienas, los satiros se llamarán entre sí, allí descansará Lili y se hará con una guarida. Las dos versiones dicen Lili, pero las demás ellas hablan de lechuga, Melvin, de la lamia también. tú sabes que te tiran las versiones protestantes, pero la Biblia de Jerusalén me parece que dice Lili. Lili también. Tengo que... Y dice Lili. La cita es Melvin, Isaías 34:14. Yo tengo la textual física, no sé cuántos ustedes la tienen física, porque no aparece, a menos que sea una aplicación independiente. La aplicación es multiversión de lo que aparece en la tercera edición. Y te conserva el hebreo. Dice literalmente Lili. Lili, con su H al final y todo. Cuando tú investigas el personaje de Lili, por ejemplo, el autor que estoy trabajando con ustedes, Robert Gray, ese hombre se vuelve loco. No sé si fue una de las fuentes que consultó Morales, pero revise Morales el libro oficial de Robert Grace que envié al grupo. Si no, lo puedo reenviar otra vez. Ese hombre habla de Lili, que yo creía que sabía de Lili, Melvin. Interesante, ministro. Sí. Y ya entiendo el porqué de la exégesis judía concerniente a eso. Y también al mismo tiempo, mi tesis, una vez más, se confirma acerca de las traducciones de la Biblia, un tema que trabajé. Cuando digo mi tesis, me refiero a investigaciones que hemos hecho, no tesis per se, literalmente hablando. No sé cuánto recuerdan el Foro Teológico, mi participación, cuando hablaba de las traducciones de la Biblia. Cuando yo comparo, Melvin, en Hebreo 11. Sí, exacto. Cuando yo comparo las traducciones, especialmente las Reina Valera, en plural, los trabajos de Reina Valera, son las que increíbles. Sin restarle mérito, Dios me libre, que no es lo que yo busco, pero se queda corto, muy pobre, hasta búho, de que búho, y eso. Sí, lechuza yo vi. Lechuza, ¿Usted cree que se deba exacto? ¿Qué es esto, Dios? A intereses conejo, tratar de alejar la Biblia del mito? No, si el ¿Usted cree que se deba eso? Ya. Increíble. Lo mismo pasa con el Behemoth y el Leviatán. Cuando tú chequeas a la Reina Valera, te dice: aquí equivale a cocodrilo, aquí equivale a hipopótamo. ¿Por quién dijo eso? Cuando tú investigas científicamente, oiga, científicamente, el hipopótamo tiene 3 días. No había hipopótamo para esa fecha, igual que el relato de Abraham. Que por un problema de Gimel, de esa letra, que hoy en la cábala representa camello, pero el camello no era domesticado, Melvin, no que no existía, pero el camello no se utilizaba. Y el relato lo que presenta es que todo el mundo usaba camello. Los patriarcas todos se montaban en camello, ¿sí o no? ¿Esos eran los taxis de la época?
Y sí, exacto, el INDRAI. Pero no, es por la evolución del hebreo. En el contexto histórico, y vemos un relato de Abraham de que es rico porque tiene un reguero de camello. No, el hebreo no dice que él tiene un reguero de camello. Lo que habla es de su condición económica, de su estatus. Ahí el hebreo lo que habla es de los bienes que él tenía. No es camello, literal. Es como el tema del diezmo. Sin querer queriendo me voy a meter ahí. La gente dice, pero ahí está el ejemplo. No era para la ley. Abraham diezmó. Sí, pero Abraham diezmó del botín. Porque ya en Ur había una práctica del diezmo, señores. En Ur se practicaba el diezmo a los dioses. Sí, ya el diezmo de Abraham era cultural. No que Dios le bajó una línea que tenía que diezmar, ni era un diezmo espiritual. Y observen que Abraham no diezmó de sus riquezas. Eso es lo que le voy a diezmó decir. del botín de guerra. Sí, Abraham no diezmó de lo de él. Abraham diezmó De lo que le había todo. saqueado. Del otro. Saqueado. Y los reyes. No de lo que él trabajó. Y los reyes que se mencionan en Bereshit 14 o Génesis, le dijeron a él que él quería. Y él mismo dijo, yo no quiero nada. No quiero nada. Le estaban ofreciendo, no, gracias. Él no quiso ponerle la mano en eso. O sea, ahí yo lo que tengo una gran lección moral, una gran enseñanza, pues no me diga a mí que el primer diezmador fue Abraham. Si a eso vamos, el primer diezmador fue su papá, Terat, que es el nombre correcto en hebreo. ¿Quién enseñó a Abraham a diezmar? No fue Dios, fue su papá. Pero eso no se lo van a decir ustedes en la iglesia. Seguimos, no quiero. Maestro, para concluir ahí, también el Leviatán y el Bemó, sacándolo de la mitología, ¿qué usted cree relacionarlo con la paleontología? Sí. Sería también yo válido. tengo un libro físico aquí. Pues bueno, es de mi esposa. Pero está aquí en la casa. Lo conocía ya. Ya yo lo conocía el libro. Y lo recomendé, creo que se lo mencioné, creo que a Jordan, que me preguntó, le hablé de él. Y ese señor, en el libro que él tiene de la Biblia y la ciencia, se llama Daulin Ureña, pastor, teólogo y científico. Y Daulin Ureña, Melvin, habla que para él el Leviatán es, por lo menos, ahora no me acuerdo con quién es que lo compara, pero el Behemoth, él dice que el Behemoth es el brontosaurio. La idea es que él lo compara a los dos. Exacto, sí. Con un dinosaurio. Y él demuestra con paleontología y con los restos fósiles, con ciencia, él demuestra. Inclusive pone ilustraciones, él compara las características que da la Biblia con las características que da la ciencia de esos dinosaurios. Pero eso es increíble, Melvin, increíble. Sí. Entonces él dice que no me vendan paquitos ni revistas diciéndome que cocodrilo. No, imposible. Así que hay versiones que no encuentran qué poner y ponen rinoceronte. También, sí, también. Señores, la Biblia, la versión de 1909, donde quiera que habla, ya la del 60, de buey, donde quiera que hay cuerno, el buey. ¿Sabe lo que decía? Unicornio, Melvin. Y a mí yo recuerdo un maestro, por ética no digo el nombre, un maestro me quería casi fusilar porque yo tenía un fondo de pantalla con unicornio. Me quería casi matar. Y eso es astrología, hechicería, qué sé yo qué. Hasta que yo me topo con la versión de 1909, que eso es increíble, la mención del unicornio, un animal mitológico. Más mitología. En esa traducción de 1909. Lo Lo único que más de 1909 se perdieron todos, me imagino. Están quemando en el infierno. Lo único, maestro, que yo no recomiendo que la ponga, por lo El menos infierno en es una expresión. Recuerden que yo tengo mi reserva con el tema. Yo para que estamos cultivos, se habla de un infierno y está en el español ya. Cuidado con la Divina Comedia de Dante. Pero, maestro,
tenga cuenta con poner unicornio en nuestra época. Recuerde que el unicornio es símbolo de la comunidad LGBTB. Tiene que tener cuenta con eso. Bueno, Lo pusieron para el ministro, tema de la el diversidad. primero que apoya esa comunidad es Dios, porque él manda un arcoíris cada vez que llueve. Explícame, ¿cuáles son los colores? Y que hasta Dios va a tener que revisarse y suspender el arcoíris. Y entonces, Pero lo que pasa es que el de ellos tiene un color más que el arcoíris, ¿verdad? Científico, normal, para el tema de la diversidad. Creo que es el morado, creo, si no me equivoco. no, ellos no hablan de morado, ellos hablan de lila, y ellos Exacto, y no hablan de exacto. rosado, ellos hablan de fucsia. El fucsia, que es un color que es creado, que no es natural. El color le encanta a Jordan, el fucsia. Al ministro Jordan. Sí. Ahí está ese tipo de comunidades lo respetamos y todo, pero todo lo que conforma su comunidad es en contra y es antinatural, porque hasta la mezcla de colores no existe, hay que mezclar colores para obtenerlos. Exacto. Estamos claros en eso. No son colores primarios. Correcto. O sea, que no se pueden crear en la naturaleza, ¿no? Hay que fusionarlo. De por sí, ahorita, los colores no existen, nos lo enseñan en psicología. correcto, sí, tiene es que perceptual, ver. tiene que ver refracción de la luz y varias cosas. Bueno, ahí entra la medicina, ahí entra ustedes como médicos. Sí, la Y los conos y los oftalmología bastones. Correcto, que son los. Pero usted tiene cierto conocimiento, ministro. Usted lo maneja bien. Eso no son conocimientos que cualquiera lo Para que nos tiene. dan una materia nueva que se Qué llama bien. bases neurobios de la conducta. Que explican todo eso. Que tienen que Bueno, hablar que de ahí las entra. dendritas, del choque neuronal, que es ¿cómo se llama? Déjame ver el nombre. Sinapsis. La sinapsis, Que es exacto. la comunicación La entre las neuronas. sinapsis, una sinapsis. A veces uno dice, ¿qué fue? Sentí un correntazo. Sí. Un choque neuronal. Un choque, ajá. Bueno, que ahí entra después el daltonismo, que ya son enfermedades o trastornos en los colores y eso. Exacto. Pero sí, brillante, lo felicito por los conocimientos que usted maneja, increíble. Antes de continuar, maestro, que yo le tenía la mano ahorita levantada, pero José Morales ya había arrancado y no le pude dar el permiso. No sé si él iba a comentar algo, Jordan. Morales tiene 5 velocidades. Sí, me di cuenta, quería interrumpirlo ahí, pero no me dejaba, no me daba un espacio. Bueno, si Jordan no tiene nada que opinar, vi que tenía la mano levantada ahorita, vamos entonces con la doctora Maril Guerrero. Bien, bueno, bendiciones a todos. A mí me corresponde hablar acerca del libro de los muertos, ¿verdad? Y cierta similitud que tiene con la Biblia que conocemos. Pero antes me gustaría decir rápidamente ciertas generalidades acerca de lo que era el libro de los muertos. Es considerada una obra fundamental de la cultura del antiguo Egipto. En este caso, los egipcios, para ellos esto poseía un valor incalculable, ya que para ellos contenía fórmulas que les permitían a los difuntos alcanzar el más allá. Y estas fórmulas pues eran inscritas en rollos de papiro. ¿Me escuchan? Sí, ok. Eran escritas en rollos de papiros, en las vendas o los vendajes de las momias, en la cara interna de estas vendas, en las paredes de las tumbas, en sarcófagos y en algún tipo de elementos o ajuares funerarios para el difunto. Sin estos, pues ellos creían que el difunto no iba a tener alcanzar el más allá, iba a tener una segunda muerte y por tanto la aniquilación total de él, de la cultura egipcia total. El nombre oficial de este libro, convenientemente traducido por los egiptólogos, dice que es el libro de la salida al día. Algo importante acá, de lo que generalmente trataba en sí, o lo más importante de este, es que el libro era parte de una tradición de textos funerarios que se habían iniciado en otros textos llamados de las pirámides y de los sarcófagos, donde brevemente podemos decir que era un repertorio de conjuros o encantamientos grabados en las cámaras o en los sepulcros de estos faraones o de estos personajes del imperio antiguo.
con el fin de ayudar que el faraón pudiera llegar al Duat o al inframundo y así asegurar su resurrección y vida eterna. Entonces aquí en este lugar se ejercía un tipo de juicio llamado el juicio de Osiris, donde se hacía lo que era el pesaje del corazón. Aquí dice que Anubis, que era un guardián de las tumbas, pues asociado con lo que era la muerte y la vida y de los embalsamadores, llevaba al fallecido al tribunal de Osiris, donde extraían su corazón y este era pesado en una balanza en contrapeso con una pluma, la pluma de Maat, que era un símbolo de justicia. Y si el jurado, que era de 42 dioses, hacía preguntas acerca de la conducta de la persona y hacía que este balance entre el corazón y la pluma, si era más pesado el corazón que la pluma, pues se sentenciaba de forma negativa al fallecido y este no ganaba el más allá, sino que era desaparecido totalmente de la historia o tenía una muerte definitiva. Y si era lo contrario, si el corazón pesaba menos que la pluma, pues la sentencia era positiva y su fuerza vital y su fuerza anímica pues se unían. Bueno, en resumen, esto sucedía, lo que era el juicio de Osiris. El maestro nos mandó a comparar acerca de unos textos en la Biblia. Dicho este sería el Proverbios 16:2, donde nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otro que encontramos también es en Proverbios 21:2, donde nos dice algo similar, solo que en vez de corazones nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, haciendo cierta similitud con lo que ocurría en el pesaje de corazones para el libro de los muertos. Es cuanto. Bien, More, si tiene algo que comentar acerca de este tema. Sí, siempre hay algo que decir. Ya vimos que el proverbista, ¿verdad? Independientemente de quién fuera su autor, e indiscutiblemente si Moisés escribió o cualquier otro autor que haya hecho un trabajo posterior, una redacción posterior, en lo que nosotros mal llamamos Pentateuco, la Torá, en conclusión. Pero si partimos de la Septuaginta, que nos guste o no es lo que tenemos, de hago estas salvedades, pero lo que tenemos es Pentateuco, Melvin. ¿Me entiendes? Sí, los 5 cartuchos. Por lo menos el canon nuestro es más Pentateuco que Torah. Queremos volver a la fuente, que ya hay trabajo, suena muy lindo. Hoy hay Tacná, eso está muy bien. Lo que tenemos es Pentateuco, nos gusta. Entonces vemos la influencia de estos libros egipcios, en particular este que le tocó a María, el libro de los muertos. Podemos seguir. Maestro, una duda, porque ahora hay como un despertar de estudiar hebreo, de profundizar, de todo esto, pero en su época, estamos hablando 90, 80, donde yo no había nacido, ¿cómo esos temas se manejaban? ¿O era totalmente imposible hablar de todos estos temas que estamos hablando ahora? Ministro, yo ni sabía que había una universidad evangélica. Yo no sabía que había gente con tanto conocimiento. Yo no sabía que existían, a mí nadie me explicó que había niveles de teología. Yo no sabía la historia de la teología, yo no la conocía. Un desconocimiento total. Todo era puramente dogmático y confesional. Las luces que yo tenía, ahí hasta le decían, al miembro le decían, escuché en estos días a alguien decirlo, yo dije, increíble que en pleno siglo XXI todavía sigan con esa expresión. Si usted se encuentra con un testigo de Jehová, católico, oye, hasta un católico, no discuta con él. Usted viene y le pregunta a su pastor. Así que usted no podía responder. Había que preguntar al pastor para yo responder lo que el pastor me dijo. Wow, increíble, increíble, Dios mío.
Gracias a Dios por que nací Hebreo, en porque esta yo ni época. sabía que en la Biblia había una parte escrita en hebreo. Para mí la Biblia me llegó en español. Pero maestro, ni historia de la iglesia se hablaba. Pues, esa materia me la dieron, ministro, pero esa materia me la vinieron a dar. Yo vine a conocerla ya yo en Santo Domingo en el 98. Wow. Yo estaba en Santo Domingo, casado y todo. Dios. Increíble, increíble. Algo. Sí, Julio. Bueno, yo tengo ya unos cuantos años en el Evangelio, tengo ya 46 años y un poquito más. Y la verdad, como dice el doctor Cifre, simplemente la gente interpretaba y entendía la Biblia literalmente. Y para la mayoría de las personas no había que estudiar más ni nada porque la Biblia lo tenía todo y era todo. O sea, eso era lo que se nos enseñaba en aquellos tiempos. Inclusive, de hecho, hay muchas congregaciones todavía hoy día que no aceptan que sus miembros estén estudiando la Biblia particularmente, solamente en los institutos bíblicos que ellos tienen, que ya son un poquito, podríamos decir, amañados con ciertas tradiciones y costumbres que ellos conocen y dominan y que ellos esas las aceptan. Pero la mayoría de los feligreses o líderes no quieren que sus feligreses estén incursionando en temas como estos, ni mucho menos, porque para ellos es una afrenta. Y puede ser que traiga algún despertar y que ellos lo que quieren muchas veces es manipular, manejar, manipular, no sé cómo expresarlo, a sus miembros que crean a lo que ellos les dicen y más nada. Y esto ha traído muchos problemas porque es que muchas personas interpretan literalmente la Biblia. Yo tengo unos cuantos amigos que son muy, bueno, nosotros llamamos aquí RT, no sé cómo lo llaman por Santo Domingo, son a rajatabla, que esa gente interpretan la Biblia como ellos sin, ¿cómo yo diría? Sin ningún tipo de análisis, de buscar otras citas bíblicas ni comparar nada. Simplemente usan la Reina Valera 1960 y ya ahí están fundamentados y ahí no lo mueven nadie. No conoce que tiene un sinnúmero de errores, no conoce nada de lo que nosotros estamos estudiando, ni mucho menos. O sea, se afianzan en eso y en eso viven y te discuten Biblia y te discuten muchísimas cosas, pero sin ningún fundamento teológico, ni mucho menos. Escuché a alguien decir en estos días, bueno, creo que fue el doctor Cifre que estaba diciendo, que la Biblia sí es la palabra de Dios. Creo que fue otra persona, no recuerdo bien, que estaba hablando de eso, de que la Biblia la podemos estudiar, pero no todo el mundo puede estudiar teología, o sea, no puede interpretarla, porque la teología la entendemos como la interpretación correcta de la Biblia. O sea, la Biblia simplemente está escrita, pero no quiere decir que tenemos que interpretarla tal y de esa forma como aparece escrita, aquí es donde está el error de la mayoría de las personas. O sea, tenemos que hacer teología, tenemos que buscar la forma de cómo interpretarla, saber qué personajes existieron, cómo estaban influenciados, cuáles eran sus creencias, cuál era su dogma religioso que tenían en ese entonces, cuál era la situación económica, política, social, todas esas cosas tenemos que estudiarla para un solo versículo bíblico, como ya nos han estado enseñando en la Universidad Shalom y ahora lo estamos entendiendo mucho mejor. Entonces, esto es muy importante. La mayoría de la gente interpreta de manera literal y se hacen profesionales. Bueno, aquí en Higüey surgen algunos personajes que usted lo ve ayer, borracho, corrupto y todo eso. Ya a los 3 o 4 días de que se convirtieron y leyeron la Biblia un rápido y ya son come Biblia, como le llamarían un buen lenguaje. Y eso está trayendo mucha confusión porque mucha gente está queriendo interpretar la Biblia a su acomodo o de manera literal como a ellos les place. Simplemente la ojean y dicen, esto, aquello, y ya son de que grandes maestros a los 3 o 4 días. Dios le bendiga. Muy interesante lo de Julio. O sea, lo que Julio está diciendo ahí es que Sí, literal a los líderes de la iglesia le conviene que los feligreses no Melvin, tengan mucho tiempo en la cabeza dos cosas, Melvin, para ser manipulados dos cosas. por el animal. La primera, yo orgullosamente digo, y es de corazón, yo digo que yo tuve los mejores maestros y ellos tienen mi respeto y mi admiración el día de hoy. Porque sé la honestidad de todos ellos. Y este conocimiento que hoy manejamos, a Dios la gloria, o a Hachem la gloria, yo sé que ellos no lo tenían, porque estoy seguro que me lo hubiesen comunicado. ¿Qué significa eso? Que yo no los culpo. No los culpo, Melvin, porque ellos me dieron lo que ellos sabían. Recuerdo que uno de ellos explicaba con clarísimo que lo máximo
El material más fuerte que había en esa época, en los 90, Melvin, era el de Sun Chimbol. Era Daniel Apocalipsis mezclado. Ese autor decía que el ángel del capítulo 8, por ejemplo, es Jesucristo. Es decir, que Cristo aparece como un ángel. Hay teofanía de Cristo en Apocalipsis. Entre otras cosas, y ese maestro, lo que decía el libro, eso es lo que le enseñaba. Un libro netamente confesional. Si Apocalipsis desde la confesión. Ustedes pueden saber. Pero era lo que él sabía. Yo vi que él dio lo mejor de él. Y era muy inspirador. Eso es por ese lado. Ahora, mi problema es el día de hoy, que yo sé que hay líderes que tienen luces, que lo sé yo, y Mel, y los demás. Mi problema no es en esa época. Es el que tiene luces hoy y deja al pueblo ciego. Un convento en los ojos. Y cuando usted le pregunta, son tan francos y tan sinceros que te dicen que no, lo que pasa es que le ha resultado y le conviene seguir así. De ahí te lo dice. Te termino con esta anécdota, Melvin, para que sigamos, avancemos. Un fenecido pastor que tuve, mi segundo pastor de la iglesia donde yo vengo, antes de estar aquí en Villamella, él decía que no es lo mismo pastorear, no es lo mismo en los tiempos míos y de Julio que ahora. Porque antes usted le decía al miembro, oye esto, Melvin, usted le decía al miembro, el pastor le decía a un miembro, tírate del puente. Y el miembro obediente iba y se tiraba del puente. Y que ahora un pastor le dice al miembro, oigan, tírese del puente. El miembro le dice, tírese usted adelante, pastor. ¿Está escuchando, Melvin, la diferencia? Totalmente. Tírese usted adelante, pastor. Entonces, son detallitos que tenemos que tener presentes. Seguimos, Melvin. Vamos entonces con mi hermano, mi amigo Jordan Alburquerque. Adelante, aquí escuchando atentamente a los compañeros y al maestro, aprendiendo, que hay que aprovechar de esto para aprender de esos hombres ya que, esos maestros que tienen ya tiempo en la experiencia, nosotros estamos iniciando. Bien, en ese sentido, voy a hablarles sobre los parecidos que hay en el Enuma Elish y en la Biblia. Los parecidos en el Enuma Elish y la Biblia. Bueno, antes del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX de nuestra era, cuando se hablaba del libro de Génesis, sus primeros 11 capítulos, no había ningún tipo de inconveniente en cuanto a la literalidad de los textos. Siempre se interpretó literalmente los textos, pero a raíz de muchos descubrimientos que fueron efectuados en toda Mesopotamia, con las tablillas sumerias en escritura cuneiforme que conocemos, se fueron descubriendo muchas cosas interesantes, entre ellas el tema que nos compete, el Enuma Elish, que es uno de los registros o historias, cuando digo historia en términos ya de ilustración, mitos de la creación del universo. Y cuando hablamos de la Biblia, una fecha conservadora sería siglo XV antes de Cristo, y que se redactó, y ya la fecha que proponen las nuevas investigaciones, estamos hablando ya del siglo VIII, siglo VII antes de Cristo. Pero en ese sentido, el Enuma Elish es primero que la Biblia, sin duda alguna. Cuando hablamos del Enuma Elish, estamos hablando
del segundo milenio antes de Cristo. Segundo milenio antes de Cristo. Lógicamente, todas las tablillas del Enuma Elish no fueron descubiertas al mismo tiempo, pero nos arrojan luces para hacer una comparación. Ya que me tocó de último, en ese sentido, voy a hacer una especie de recolección de datos para decir lo siguiente. Cuando nosotros vemos los mitos, ya sea de la creación, ya sea de líderes importantes de la Biblia, como Sem, como Noé, como David, y así sucesivamente, debemos de tener claro algo, y es sacar de nuestra boca o de nuestro pensamiento la palabra plagio o copia, porque los escritores del Antiguo Testamento, específicamente ya la Torá, hicieron un señor trabajo en donde conocían estos mitos y elaboraron su propio relato, depurándolo, así tratando de hacer una depuración y tener una tradición en cuanto a todo lo que arroja los mitos de la creación del universo, la creación del hombre y así sucesivamente. El tema es una recolección de datos para hacer una tradición que es la que nos ha llegado a nosotros. Entonces, eliminando la palabra eliminando la palabra copia, ¿verdad? Y plagio, tenemos el Enuma Elish. El Enuma Elish presenta a Apsu y Tiamat como los padres de toda la creación. Apsu, esposo de Tiamat, son los equivalentes a Jehová y su Ashera. Voy a compartir por el grupo una pieza o una piedra, una especie de estela que se encontró, que es aproximada del siglo 8 antes de Cristo, donde hay una inscripción que dice: Dios bendiga, o el Señor, Dios bendiga a Jehová y su Ashera, o el Creador bendiga, o te bendiga Jehová y su Ashera, perdón. Entonces vemos en el libro, en la Biblia, perdón, que hay una alusión a Ashera y que una imagen de Ashera fue encontrada, o Acera, fue encontrada dentro del templo. O sea que había una adoración a Jehová y a su consorte Ashera. En ese sentido, ¿verdad? Podemos ver la alusión de estos dioses, también el trabajo o lo que se creía en ese periodo. Entonces, Apsu y Tiamat eran básicamente pareja. Apsu muere, Tiamat entonces tiene una especie, pues tiene un problema con Marduk, ¿verdad? Marduk mata a Tiamat y con las entrañas de Tiamat se forma lo que es la superficie, ya la parte de los cielos, y también se hace la creación. El único dios que se atrevía a oponerse a Tiamat era su hijo Marduk. A raíz de la muerte de Apsu por Ea, hay una pelea y muere Tiamat, y ahí es que entonces a través de la muerte de Tiamat es que se crea todo. Entonces, la creación que presenta la Biblia de manera sistemática también es bastante parecida a la creación del Enuma Elish. Por ejemplo, para citar, un segundito, voy para allá. Marduk puso un junco a la superficie de las aguas, hizo polvo y lo derramó junto al junco, para que los dioses pudieran vivir la modara del deseo de sus corazones, y creó la humanidad. Con él la diosa Aruru creó la simiente de la humanidad, creó los animales del campo, las cosas que viven en el campo, creó el Tigris, el Éufrates, y los colocó en su lugar. Proclamó los nombres de manera agradable, creó la hierba, el junco de manera agradable, las tierras, los pantanos y las ciénagas, la vaca salvaje, su cría, el terreno salvaje,
la oveja y su cría, el cordero de rebaño, huertos, etcétera, etcétera. Formó caña, creó árboles y así sucesivamente. El único Dios que se atraviesa con ese Tiamat fue, como ya mencionamos, Marduk. Por ejemplo, primer día, creación de los cielos y separación de la oscuridad. Segundo día, creación del cielo y separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo, que es el firmamento, que se crea, como mencioné ya, a raíz de la muerte de Tiamat. Tercer día, creación de la tierra seca y el establecimiento de sus bosques. Cuarto día, creación de los astros del sol, la luna y las estrellas para separar el día y la noche y la estación. Y hacer las estaciones. En este plan y otro parecido, los rabinos trataron de hacer sistemáticamente la creación diferente. Entonces, ¿qué hace el rabino? Claro, por prolepsis. ¿Qué hace el escritor? El escritor crea un relato en donde Dios es el creador de todo y no hay nada por encima de él. No aparecen dioses como lo aparece explícitamente en el Enuma Elish, y es mandando un mensaje. Dios creó absolutamente todas las cosas. ¿Por qué hay un trabajo de edición o un trabajo de recolección en base a la cultura judía? Porque cuando vamos, por ejemplo, al libro de los 101 mitos, vemos que el escritor cita las escrituras o el origen del universo de una perspectiva egipcia y la perspectiva ya de Mesopotamia, de los sumerios y acadios, que son una de las primeras civilizaciones, no se queda fuera. O sea que no fue solamente los egipcios, no solamente fueron los diferentes papiros, el papiro de la vaca sagrada, el papiro de Ani, el papiro, el Enuma Elish, en el caso de Atrahasis también para el diluvio, del Gilgamesh y así sucesivamente. O sea que los escritores sagrados estaban totalmente cultidos con la mitología conocida. Y cuando relacionamos el contacto directo que tuvo Judá en el destierro en Babilonia, es algo que nos da a luz y nos permite entender una perspectiva un poco más adentrada en el aspecto de la creación de la Torá en el destierro o después del destierro, durante o después del destierro. O sea que es un proceso bastante amplio donde para nosotros negar la influencia babilónica, claro, estos relatos hasta los llega a citar Eusebio, padre de la historia de la iglesia. Llega a citar algunos sucesos o relatos de una creación babilónica, si no me equivoco, cita a Boecio y cita otras escrituras relacionadas a la mitología. En ese aspecto, entonces sí hay un parecido, no tanto, pero sí hay un parecido, porque el escritor conocía de esto, pero no lo copió literalmente, sino que se hizo un trabajo para tener una tradición de la creación y del diluvio, entre otros más. En ese sentido, va la relación del Enuma Elish con los primeros 11 capítulos. Shalom. Aló, Chelo, estamos Sí. escuchando, mi Ok. niño. Diga, maestro. Estamos escuchando atento. Ok. Bien, nos falta alguien, Melvin. Me faltaría Belki, pero no la veo conectada. Sí, pero Él que tiene esa batalla. Sí. disculpe, dígame si entendieron. No. Excelente. Claro, mira que yo no tengo intervención ni nada. Ok. Pero, maestro y Melvin y los demás, realmente ese señor, ese libro, o sea, el señor del libro, Robert Graves y el otro, o sea, realmente
mucho con demasiado. Eso ellos lo explican de una manera que no hay que ser teólogo o experto en ciencia bíblica para entender lo que ellos plantean. Sí, O sea, sí, sustancioso, o sea, increíble realmente. y voy a ver si yo lo comparto. Él tiene también el de los mitos griegos. Sí, sí, lo tiene. Ahí él trabaja el Nuevo Testamento. Ahí él trabajó el Nuevo Testamento. Ay, 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 ay. Deje el relajo. Mande eso, ministro. Ay, 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 ni el Nuevo Testamento se salvó. Digo que ese señor es, creo que bisnieto por ahí de Leo Pombón Ranque. Ranque, que fue, imagínense, el papá de la crítica de la fuente. De la crítica de la fuente. Pero, Ese hombre, le aseguro que tiene esa biblioteca en su casa, de su abuelo. pero y lo fuerte es que él es antropólogo. Sí, el hombre es conferencista internacional. No, Ya pero usted puede saber a dónde lo invitaban a ese señor. yo hasta mandé a comprar el libro. Y no es para todo el mundo, ¿no? Sí. No lo presto. Lo puedo comprar, pero no lo presto. No, yo no, pero si yo presto eso, yo estoy en disciplina, al humano que yo le preste esto aquí, en disciplina, sin credenciales. Hay libros que no se prestan, ¿no? No, yo no presto libros, además ese si yo lo presto, voy a terminar sin credencial y en disciplina, cifre. ¿Y tú que no estás lejos de eso? No. Yo estoy parado, yo estoy muy parado, yo te sabe, pero nada, gloria a Dios. Vamos a dar la bienvenida al pastor Daniel Charles, que nos salude. Entonces nos ponemos de acuerdo, Daniel, con tu exposición y el libro para la próxima semana. La paz de Dios sea con todo, un placer poder estar con ustedes. Doctor Cifre, gracias, ¿verdad?, por permitirme poder estar en esta materia, y a todos los compañeros, pero seguir aprendiendo y adquiriendo más conocimiento y entrándolo en este cargo. Dios le bendiga. Vamos a enviarle con tiempo. Hay un tema que usted va a trabajar en un libro de Pablo Hoff. Lo mencionaba, si usted escucha la grabación lo va a escuchar. Para la redundancia. En los mitos. ¿Tiene mitos la Biblia? ¿Hay mitos en la Biblia? Esa es la pregunta que usted va a trabajar con el libro Defensa de la Fe de Pablo Hoff, donde él quiere defender, pero su defensa se queda corta. Tiene que terminar reconociendo que hay mitos en la Biblia. Lamentablemente. Nos gusta. Déjeme, voy a ver si creo que lo tengo, no estoy seguro, maestro, pero creo yo lo envío, no se preocupe, lo voy a enviar por aquí. Voy a aprovechar que tengo el WhatsApp abierto. Okay. Voy a compartir porque es que el celular le dio una sirimba rara y me borró todo. Hoy estoy esperando a un alumno mío querido que me envíe unos stickers que le pedí, pero Dios tenga misericordia de él. Maestro, métase a iPhone, suelte Android. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Sigo orando por mí, Melvin, para yo pasar a iPhone. Vamos a escuchar al gran educador y historiador Julio Santana. No, una preguntita que no es que tengo tantas dudas, pero me gustaría saber hasta dónde está influenciada la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, con la mitología, porque no había descubierto eso que estamos descubriendo ahora. Y parece ser que la mayor parte de la Biblia del Antiguo Testamento tiene mucha influencia y que la nación de Israel fue muy influenciada por los pueblos que les rodeaban y toda esa mitología, toda esa creencia y toda cosa. Parece ser que lo llevaron inclusive al plano de lo que llamaríamos lo espiritual. Ministro Julio. Ajá. Le hablaría mentira si le digo que tengo la estadística, pero eso no es difícil, ¿eh? Sí. Sentarnos a medirlo. Es más, voy a consultar, voy a investigárselo. Ahí usted me está dejando una tarea a mí. Yo lo voy a compartir la información. No, pero es un parecer nada más. Es un no parecer. Mucha, el parecer mío que hay mucha. Lo que yo no puedo decirle hay 40, hay 50, hay 65, pero yo sé que hay un porciento alto, porque hasta en lo profético, ministro, vemos en todos los géneros literarios. Es más, yo soy de lo que enseña, y esto puede arrojarle luz a su pregunta. Soy de lo que enseña de que uno de los géneros literarios favoritos
de los haiógrafos, de los escritores sagrados, era el mito. ¿Qué le parece? Vemos mito en la poesía, vemos mito en la historia, vemos mito en las narrativas, vemos mito en la profecía, vemos mito en la apocalíptica, ministro. Entonces, pero yo me atrevo a decir que hay, cuando investigue voy a ver qué tan cierto la pegué o no. La Biblia tiene que tener por encima de un 50%. Según estamos viendo, sí, parece ser que está muy por encima de un influenciada. 50% de mito y leyenda. Porque no hay confundimos mito y leyenda. Doctor Si Cifre, reclamo la leyenda, voy con usted, Ángel. Si yo incluyo la leyenda, pasa de 50%. Estoy seguro. Si la separo, quizás no tanto. Diga, Ángel. no, le iba a decir que estuve una vez indagando sobre el particular por una exposición y creo que hay un 55-57 fue que leí que había de mitología. Vamos a investigar, vamos a confirmar ese dato, no se preocupe, pero yo sé que no es tan lejos el dato, Daniel, de ahí. Bueno, creo que Julio entró un poquito más tarde, no sé si me logró escuchar, y hablaba con Jordan. Cuando yo decía, iba a confirmar el dato, estuve revisando hoy mismo que hay 21,000 referencias mitológicas en la Biblia. ¿Te escuchó, Julio? 21,000 referencias. Eso es mucho, eso es mucho. Entonces, cuando viene yo estoy dando un dato conservador y no es 50 y está más lejos de ahí. Para que Julio vaya tomando una idea, Génesis del 1 al 11 se dice que mito y las historias de los patriarcas en su mayoría. No, del 1 al 11 no tiene 50, es 115. Sí, sí. Para que tenga una idea, Julio. Sí, gracias. También, compañeros y maestros, lo que pasa es que cuando nosotros vemos el mito desde una perspectiva occidental, desde esa perspectiva occidental, inmediatamente escuchamos mito, nosotros decimos mito es una mentira. Mito y mentira son dos cosas muy diferentes. Eso es como aceite y un zapato, por no decir aceite y agua. El mito es un vehículo que necesariamente no tiene que, o sea, si hay una persona envuelta en un mito, por ejemplo, David existió, en eso no hay duda, pero hay relatos mitológicos de Daniel. ¿O cómo así? Bueno, o leyenda, por ejemplo, que se envuelve al personaje en un mito, o se toman historias referentes de otras naciones para envolver al personaje y que sea más llamativo el mensaje, porque el Antiguo Testamento no fue escrito para nosotros. Los hagiógrafos nunca escribieron para nosotros, escribieron para el lector presente en su entonces. Y como las demás naciones utilizaban el mito, utilizaban ese género literario, entonces ellos hicieron lo mismo. Es como hoy, está muy pegada a la serie, yo hago una serie. Quizá en 300 años van a decir, ¿pero qué es esto? Pero en ese entonces, ahora la gente va a entender que es una serie. Entonces, cuando vemos el mito ya como un género literario y que los escritores son hijos de su época, es lo más normal. El problema es cómo se nos presentó la Biblia o cómo se nos presenta todavía la Biblia. Entonces, a la hora de nosotros toparnos con esto, decimos, ¿qué pasó? Y fue porque nos presentaron o nos dieron lo que tenía, como dijo Cifre, pero realmente no es algo del otro mundo después que nosotros nos adentramos en la cultura, en la costumbre y en la forma en que pensaban los hagiógrafos. Muy bueno, muy claro, muy bien. Sí, bien, Julio, pero yo le voy a dar luces desde que tenga la investigación exacta. Se la voy a compartir por el grupo. Porque la pregunta está muy buena y digna de investigación. Es bueno manejar esa estadística, esos numeritos. Que usted está dando un aporte aquí en la clase. No es una simple pregunta. Y vamos a permitir al mismo Julio Daniel Santana que nos despide en oración. Ministro Julio. Pues está bien. Oremos.
Señor, te damos gracias. Gracias por este momento oportuno, maravilloso, donde estamos, Señor, aprendiendo en este medio que tú nos has dado, Dios mío. Bendice al profesor Cifre y a cada uno de los estudiantes y todo este conocimiento que lo podamos poner en práctica para nuestra vida espiritual y conocerte cada día mejor y poder entender y comprender mejor tu palabra, Señor, para que podamos vivir una vida justa, pía, como tú quieres que la vivamos. Te damos gracias, Señor, y esperamos que tú nos bendiga con bendición especial a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Laila To. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Abrazo virtual para todos. Que descansen. Dios bendiga. Gracias, gracias.